Muchísimas gracias, Lino Giacoboni, por recibirnos ahí en tu taller. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Sergio, Carla? ¿Cómo están? ¿Qué ¿Todo bien por tal? Buen acá? día. Buenas, ¿cómo andan? Lino, bueno, ahí supongo yo, trabajando la madera de la zona, otras maderas, con la nieve que se ve por la ventana en Esquel. Mm, Sí, justo, mira, hablando de nieve, yo donde vivo, mi taller, digamos, es todavía la transición entre las chacras y el pueblo, entonces tengo bastante despejado y justo pasaba en el primer cerro que yo veo, pasa la trochita, entre nieve. Así Ujú. que, como para que te des una idea de la imagen que veo todos los días trabajando. Lino, bueno, estamos hablando de una profesión, de un oficio, pero también de una pasión, porque hay que tener talento. Son horas y horas trabajando la madera para hacer un instrumento. Además, bueno, vos te formaste en la universidad en Tucumán, ¿verdad? Sí, eso, sabes que esta profesión, lo de la universidad es un tanto relativo, pues está bueno porque ir a una universidad te da una base, un sustento, un piso, y después en realidad empezás a crecer vos solo. ¿Esto qué quiero decir? Que muchas veces hay muchos profesionales que son muy buenos y nunca fueron a un taller formal, por decirlo así, o una institución formal, sino que lo aprendieron de un maestro. Y Claro. también es muy válido porque al final lo importante es lo que el músico tiene en la mano, ¿no? O sea, lo que el músico elige. Puede ser muy bueno de la universidad o puede ser que no te guste o el producto final no sea lo ideal o a la misma calidad que el que nunca fue a la universidad. Pero bueno, nada, no, eso es lo que hace que no pierdas la calidad de artesanía. Claro. Vos, bueno, fuiste haciendo paralelamente las dos cosas, la formación en el taller, la universidad en Tucumán, luego el recorrido por Buenos Aires hasta llegar a Esquel. Claro, sí, yo en realidad soy de acá de Sarmiento, que donde está el lago Múster, Coluhuapi, cerca de acá son 450 kilómetros. Cuando terminé, digamos, la secundaria, decidí irme a Tucumán, a la universidad, pero nunca había hecho lutería, no tenía ni idea lo que era, etcétera. Después, bueno, terminé, me puse un taller en Capital, en Federal, con un amigo, después me mudé a Mendoza, y el sur siempre tiraba, así que nos volvimos con familia y críos para el lado de la cordillera. Ujú. ¿Qué tal, Lino? Muy buenos días. ¿Y ¿Cómo estás, por Carlos? qué, y por qué Esquel? ¿Qué los enamoró de Esquel? Eh, el lugar, porque en realidad, mira, nosotros nos habíamos mudado a Mendoza, justo nos salió la oportunidad de hacer la casa Ujú. y Mendoza no nos gustaba para vivir y dijimos, bueno, vamos a ver, a hacer un viaje con el auto y recorrer lugares y nunca pensamos que íbamos a llegar a este esquel y que íbamos a decir, este lugar nos gusta, porque nos gustó el lugar. La Ujú. gente, el entorno, el clima, la ciudad, las montañas, vos haces 5 minutos y estás en un sendero en el medio de una montaña. Claro. Haces, no sé, media hora estás en el lago, en Ujú. el parque, que es uno de los parques que yo conozco Sí. de Argentina, de los que conozco, porque no conozco todos, es Ujú. uno de los que más me gusta. En invierno es espectacular y en verano también. El Parque Los Alerces, claro. Exacto, el Ujú. Parque Los Alerces. Haces un poco más y podés ir a, ¿cómo es? Al lago Rosario, que también es un lago espectacular. Sí. Y si te gusta la pesca, haces un poco más para abajo y tenés un montón de lagos, ríos, en fin. Nos enamoró el lugar. Nos mudamos sin, digamos, sin opción laboral ni nada, sino que fue una cuestión de gusto por el lugar. Después sí salieron las cosas, ¿no? Se fueron dando. Claro. Ujú. Lino, para la construcción de estos violines, bueno, de estos instrumentos, ¿vos utilizás madera de ahí de la zona? Sí, se da algo particular. Creo que la vez anterior algo habíamos charlado. El músico clásico, en lo que es violería, o sea, violín, viola, cello y contrabajo, lo que busca en cuanto al sonido, a la cualidad, no a la calidad, es el sonido tradicional, que eso Ujú. solo te lo dan las maderas europeas, porque, digamos, la música académica o clásica, como se le dice, es en su esencia o en su concepción de allá. Claro, Entonces los instrumentos están hechos con madera del lugar. Claro. claro. Pero poco a poco también uno va introduciendo ciertas cosas, ciertas maderas de la zona, como es que el músico va eligiendo. Pero el músico generalmente el clásico es medio difícil sacarlo
de esas maderas tradicionales. Pero sí, madera de la zona de a poco al mudarme para acá. Bueno, también en la escuela de Tucumán muchas maderas del lugar se usan de la zona. Acá por ahí es un poco más acotado porque la vegetación es más tortuosa, entonces es difícil por ahí conseguir madera de las dimensiones para un cello, ponele, o para un contrabajo, por ejemplo. Claro. Pero de a poco vamos investigando. Ajá. ¿Y cómo está el trabajo allí por Esquel, Lino, en cuanto a tu oficio, a tu profesión? Digo, ¿hay alguna orquesta, alguna banda? ¿Hay mucha gente que toca instrumentos de cuerdas? ¿Cómo está la situación por allí? Sí, específicamente, digamos, porque yo vivo de esto, es mi fuerte, Claro, mi trabajo principal. sí. Específicamente acá hay un instituto de formación docente que tiene, digamos, se dedica al arte en general, y dentro de eso hay carrera de música. Ajá. Después hay un par de orquestas, hay una en Trevelin, que hace años que está, hay otra acá en Esquel, que la de Trevelin se llama Arcos al Sur, la de acá se llama Orquesta de Biasi, y siempre hay alguno que otro. De todas maneras, no deja de ser amateur. Nadie cobra por estar en esas orquestas. Ajá. Entonces, yo cómo le encontré la vuelta para vivir en Esquel, y vivir acá, pero moverme, viajar. Claro. ¿Qué significa? Bueno, voy a Comodoro, voy a Mendoza, voy a Buenos Aires, estoy unos días, hago restauraciones, puesta a punto, etcétera. También trabajo yo mucho con arcos, que eso cada vez hay más, pero es algo mucho más acotado que la construcción de violines o restauración. Arcos se ubican, ¿no? El arco con el que se toca el violín, el cello, etcétera. Sí. Que se utiliza, madera, y también tiene lo que se toca, los pelitos. Eso es cola de caballo, digamos, para que se hagan una idea más palpable, digamos. Lo que es eso. ¿Es cola de caballo literal, pelitos de cola de caballo, o ahora se suplantan con alguna otra fibra sintética? No, es que generalmente los instrumentos chinos que entran de afuera vienen con cerda sintética, pero no sirve, no funciona, se resbala, o sea, no hay que cambiarlo. Generalmente lo que viene con cerda sintética es algo muy económico. De todas maneras, tampoco es de cualquier caballo, ni de cualquier, digamos, de cualquier especie, ni nada. Son caballos que tienen que ser, porque como mínimo tienen que ponerle 70 centímetros. Sí. Pero el pelo entero, entonces tiene que tener cierto cuidado, digamos, para eso. Claro. Y tiene que ser de la cola, no de la crin, porque la crin no llega a esa extensión. Claro, la extensión. No llega a extenderse hasta ese tamaño. Pero bueno, en fin, nada, esa es la forma en la que yo encontré para vivir en el sur y vivir de mi profesión, moverme, digamos. Claro, hay que decir que Lino Giacoboni tiene un nombre ganado a nivel nacional e internacional. Lino, vos no lo vas a decir, pero vos atendés a mucha gente del país, de afuera del país. Me imagino que habrá sido muy complicado, como para todos y para todas, la época de la pandemia. Sí, a mí, utilicé ese tiempo para invertirlo además que uno tuvo que atender cuestiones familiares o de la casa, un montón de cosas más que antes, pero lo utilicé para, por ejemplo, construir o restaurar o seleccionar, maderas o herramientas, en fin. Hasta que, llegó un momento que, tuve que dedicarme a otras cosas porque se acabó el trabajo, fue larga la pandemia. De todas maneras, acá, no sé cómo habrá sido ahí, acá nosotros particularmente en Esquel no la pasamos tan mal. A ver, yo lo hago de una cuestión bastante, hay gente que sí, que se fundió, por ejemplo, eso es bastante relativo todo. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: nosotros, como vivimos en un pueblo chico, podíamos salir a la vereda, al patio, y no es que nos estaban persiguiendo, digamos. O sea, eso es algo que al encierro lo hizo relativamente más llevadero. Claro. Pero sí, se hizo larga. Sí me complicó ponerle con los viajes, justamente estos que yo les estaba diciendo. Moverme, no me pude mover directamente. Yo casi quedo varado en Mendoza, porque justo el fin de semana ese que cortaron, yo estaba en Mendoza y tuve que cambiar 3 veces el vuelo, y me hicieron una gran ayuda en aerolíneas porque me cambiaron el destino, cosa que no hacen, y pude llegar. Entonces, la fui pasando, creo que mejor que otras personas en comparación, pero sí, fue complejo.
Lino, bueno, te vamos a transmitir algunas de las preguntas que están llegando, que son muchísimas. Una de ellas habla de cómo afecta el frío de la Patagonia o el clima de la Patagonia a las maderas que vos trabajás. Mira, en realidad la madera por sí debe tener como mínimo 7, 10 años para poder utilizarla. Ajá. ¿Por qué? Por una cuestión de secado natural. Yo lo que hago generalmente es a la madera medio dejarla olvidada, en el sentido de que tenga que sufrir todo lo que tenga que sufrir. Si se tiene que rajar, quebrar, doblar. Entonces yo cuando la voy a utilizar, esa madera ya está en reposo, por decirlo de alguna manera. Claro. Siempre está en contacto con el aire, con la temperatura y con la humedad. Cuando un instrumento viaja, tenga 100, 200, 2 años, siempre está en interrelación con la humedad y la temperatura. Pero cuando ya tiene 10 años de sufrir, no sé, frío, calor, sol, etcétera, está como mucho más estable. Entonces, sí le afecta, pero uno cuando trabaja la madera está en un ambiente, ¿cómo es? Acondicionado, Más con calefacción. controlado, claro. Y sí, porque si no, no se puede trabajar, porque, por ejemplo, una madera de un espesor de una tapa de violín que tiene entre, no sé, 2 milímetros con 4 hasta 5, imagínense ese espesor, Claro. si uno lo trabaja con frío, por ejemplo, se vuelve más quebradizo, entonces estoy cepillando o lijando o lo que sea y se me empieza a quebrar. Claro. Entonces Claro. sí ciertas condiciones hay que tener. Le afecta, pero uno trata de que le afecte lo menos posible, respondiendo a esa pregunta puntualmente. Y una vez construido, tratar de que los cambios climáticos de la persona que vaya a tocar el instrumento no sean tan drásticos, digamos, no pasar del calor al frío de forma inmediata con el instrumento, eso también para prevenirlo. Sí, exacto, eso es patente. ¿Sabes qué pasa mucho pasa con la madera, pero también pasa, hablamos recién de los arcos, con la cerda, como es algo natural, Claro. la humedad le influye un montón. Por ejemplo, si yo estoy con un arco en Buenos Aires, que es bien húmedo, o en Tucumán, o en Entre Ríos, y la cerda está, por ejemplo, a una tensión normal, si yo me voy a Mendoza o me vengo para acá, en las épocas más secas, la cerda se tensa un montón y queda como, por decirlo, un arco de flecha, o sea que el arco siempre en tensión. Claro. Eso influye un montón también. Y eso justamente que cuando uno trabaja, no sé, me mandan un arco, lo tengo que tener en cuenta si me la mandan de Neuquén, por ejemplo, que es un poco más húmedo, tengo que pensar en eso cuando lo devuelvo, que el cliente no se encuentre con algo que no puede utilizar. Claro. Nada, como es información así al paso. Tremendo. Ahí estábamos viendo una foto donde está tu ventana hacia la nieve y se ven dos guitarras o dos cuerpos de guitarra en construcción que tienen como las bocas ovaladas. Y aquí Leo Monachesi nos pregunta ¿por qué ese diseño de boca ovalada? ¿Qué función tiene? Quiero buscar la foto, no sé dónde está, pero bueno, no importa. Esa foto sí fue sacada justamente cuando hacía poquito que nos mudábamos a casa. La boca ovalada tiene dos funciones. Una es estética netamente, porque vos ves la boca y reconoces o relacionás el instrumento con el músico, es bastante, con el luthier. Claro. Los músicos se dan cuenta bastante rápido de eso. Ajá. Personalizado. Sí, y otra es una cuestión más técnica, porque debajo de la boca, tanto arriba como debajo de la boca, hay una barra que cruza las vetas, o sea, ascendía en sentido transversal. Sí, sí. Entonces esa barra, cuando yo hago la boca ovalada, la corro un poquito hacia arriba. Y desde esa barra hacia abajo, hacia la zona del puente, gano madera que vibra más libre. Es difícil de explicar así, o no sé cómo explicarme por radio, pero esa sería la función de por qué la boca ovalada. Claro. Una estética y otra... técnica. Funcional, digamos, acústica. Claro, acústica. Mirá vos. Mirá vos. El toquecito. Lino, vos decís, cada músico se da cuenta qué luthier, ¿no? Agarró ese instrumento. ¿Son muchos luthieres en Argentina? ¿Tenés noción de eso o se conocen personalmente? Somos muchos, pero igual nos conocemos muchos. Ajá. No. ¿Aproximadamente qué cantidad estamos hablando? No tengo ni idea. Lo que pasa es que en guitarra, sobre todo, hay muchísimos más y hay muchos muy buenos. Claro. Y después, en violería hay menos,
y también hay algunos muy buenos, y después en arco hay casi nada, mucho menos. Hay una asociación argentina de luthier, que bueno, yo no soy parte, pero yo creo que ahí como que nuclean bastante a los luthiers. Ujú. Como es, yo números no te sabría decir. Lo que pasa es que también, esto vuelvo al principio de la charla, Sí. como es una, en cierta medida, una artesanía, por ahí yo me construyo mi guitarra sin saber nada, Ujú. y ya en cierta manera pasaría a ser luthier, por decirlo de alguna forma, o por ahí ya me construí mi guitarra o le hice un arreglo a otro y me empieza a llegar arreglo, o me empiezo a construir más guitarras, y esos luthier por ahí no están tan contabilizados. Claro. Sí es verdad, en mi caso particular y en el de muchos otros luthiers, que lo hacemos profesionalmente, o sea que nos dedicamos a esto, por ahí sí están, digamos, más presentes o más, se encuentran más fácil, pero de números no te sabría decir. Somos muchos igual. Claro. A ver, obviamente que comparado con, no sé, con locutores, con médicos, con Son abogados, menos, no, claro. no, nada Claro, que ver. pero cada uno con su sello propio debe ser. Sí, Sí, totalmente. Claro. Ahí está es muy particular porque por Ujú. más que hagamos dos violines iguales con el mismo modelo, etcétera, un músico va a elegir o uno o el otro. Mirá Hay una cosa vos. que no es mensurable, Ujú. que es la afinidad con el instrumento. Y no Mirá hablo de vos. calidad de trabajo, sino de cualidad sonora. Ajá. claro. Eso es algo que no se puede explicar y no se puede enseñar, digamos. Por Claro. ahí uno tiene un instrumento X cantidad, no sé, Sí. 10 años de su vida y después dice, no, ya no me gusta, no me está sonando como me gusta y cambia de instrumento. Y no quiere decir que porque creció o porque sabe más, ese instrumento no le sirva, sino que está Claro. buscando, va por otro lado, digamos. Como las recetas de la abuela, ¿viste? Que nunca te va a salir Exacto. igual. No, Por más que te nunca pase te va la a salir. cantidad No, exacta. no, Sí. nunca te va a salir igual. Eso es Ujú. verdad. Así es. Lino, bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas abierto las puertas de tu taller ahí en Esquel. Realmente siempre es un placer llegar y charlar con vos y tener esta transmisión de ese clima de trabajo, de reflexión, de estar concentrado, pero también de ser tan abierto para contar la intimidad del taller de un luthier reconocido a nivel nacional e internacional, ¿eh? Bueno, gracias Sergio, gracias Carla por el llamado. Siempre está bueno, nada, hablar y charlar y contar lo que uno hace, ¿no? Y en cuanto por ahí al conocimiento, si uno no lo transmite, se Ujú. muere con uno. Entonces está bueno siempre estar contando y si se puede transmitiendo. Así que bueno, gracias a ustedes por el llamado nuevamente.